De igual manera, entonces ya vamos a empezar con nuestra clase. Bueno, estamos ya otra vez en nuestra clase 8. Como saben, tenemos este recetario, tenemos el hojaldre, pan casero, levaduras, masa de pizzas, ¿verdad? Recién estuvieron viendo un episodio completo de History Channel. Por favor, apaguen sus audios y sus cámaras. Bien, recién estuvieron viendo un episodio, ¿verdad? Completo de History Channel. Este episodio de una serie de ese canal, esa serie se llama Gigantes de la Comida. Les recomiendo que vean, es súper interesante. Habla tanto de forma empresarial como historial de justamente de las empresas gastronómicas más famosas del mundo. Esta vez les tocó a las pizzas que hicieron una guerra, como dice acá, la guerra de las pizzas, ¿verdad? Hicieron una guerra entre esas dos empresas, hablando en Estados Unidos, ¿verdad? Entre esas dos empresas a nivel mundial, ¿verdad? Porque recuerden que Estados Unidos es un país base de globalización, ¿verdad? Entonces, de ahí partieron esas empresas Domino's y Pizza Hut. Bueno, me gustaría que puedan escribir, no es necesario que hablen, escribir en el chat lo que pudieron rescatar de ese documental. Les voy a estar leyendo. Porque, por ejemplo, ahí dice que era una guerra. Porque, ¿qué pasó entre esas empresas, por ejemplo? Muy lindo lo que dice Raquel. Nos alienta a todos los que tenemos un sueño que con esfuerzo y dedicación todo es posible. Sí, Fátima, así es. Se enfoca exactamente en la historia. Dale, Griselda. ¿Por qué consideran que es interesante y motivador? Porque vieron que el título trata luego de algo bélico, ya de repente lo ya dice la guerra de las pizzas. ¿Por qué consideran que es motivador? Exactamente, las mejores marcas, están hablando de marcas justamente, ¿verdad? Porque vos hablas de pizza, vamos a comer pizza y en donde en Pizza Hut, ¿verdad? O vamos a ir a comer pizza y en donde en Domino's, ¿verdad? Entonces ya son marcas renombradas, no solamente lo que conozcamos, ¿verdad? Sino a nivel mundial. Y destacan demasiado la competencia que hay entre estos dos negocios.
Rebeca dice lo que más resalta es la perseverancia, actividad de insistir hasta lograrlo, claro. Esa es base fundamental de una empresa, ¿verdad? Insistir, persistir y conseguir. Muy bien. Bueno, siguiendo con el tema de la pizza, hoy vamos a empezar quebrado, vamos a empezar desde abajo, o sea, desde el final. Angélica dice decisión y dedicación para un negocio, ellos comenzaron de la nada, ni la masa sabían hacer, es cierto, ni la masa sabían hacer. Y hoy en día son parte de cadenas grandes, ¿verdad? Gracias, Angélica. Muy bien, Angélica tocó algo importante, el tema de las masas. Vamos a ver entonces ahora acá. Vamos a entrar. Tenemos las masas de pizzas. ¿Cuáles son los ingredientes? 500 gramos de harina triple cero, 25 gramos de levadura, 240 ml de agua tibia, 30 ml de aceite de girasol, una cucharadita de azúcar, 2 cucharaditas de sal. Acá tenemos número 1 la preparación. Profe, de igual manera hay varias recetas de la pizza. Yo, por ejemplo, me gusta hacer con la manteca. Muy bien, las variaciones son importantes. Según nuestro recetario, vamos a ver un poco qué nos indica. Bueno, preparación nos dice hay que desmenuzar la levadura. Ahí Griselda me preguntó qué tipo de levadura vamos a ver después en la sección de levaduras. Desmenuzar la levadura en un vaso de agua templada. Importante que el agua no esté fría, ¿verdad? Ni demasiado caliente para que la levadura comience a fermentar correctamente. En cuanto a las levaduras, vamos a ver en breve ya más sobre eso. Se añade el azúcar, luego la harina, revolver y dejar reposar 10 minutos. Acá debe estar a temperatura ambiente o hasta que la levadura haya espumado como nos indica acá, ¿verdad? Mientras esta esté reposando, entonces se mide la harina que se va a usar, ¿verdad? Nos recomienda acá utilizar un tamizador, ¿verdad? Luego se mezcla en un bol. Acá bol está mal escrito, tiene que ser de otra forma. Con sal, aceite y azúcar. Vamos al siguiente paso. Paso 3. Luego de que la levadura se haya espumado, ¿verdad? Se hace un hueco en el centro de la harina. Así como eso es ¿cómo se dice? Una metodología que siempre se utiliza cada vez que vamos a estar utilizando la harina para formar una mezcla, ¿verdad? Entre paréntesis. Sigamos. Luego se añade agua poco a poco, ¿verdad? Se mezcla la harina de adentro para afuera. A ver un poco, ¿quién me puede explicar a qué se refiere con mezclar la harina de adentro para afuera, de dentro para afuera? ¿Quién me podría explicar un poco eso? ¿Quién conoce? ¿Quién sabe esto? En el caso de la pizza, profe, en donde está tu líquido, extraer la harina de a poquito desde el hueco, para no tocar la sal y que se mezcle con la levadura. Muy bien, excelente explicación. Así mismo, hay que atender que no se mezclen ciertos ingredientes. Bueno, en el 4 nos dice que tenemos que añadir el agua, ¿verdad? Que nos vaya pidiendo según la harina, ¿verdad? Se pasa la mezcla en la superficie cubierta de harina, amasamos hasta que la masa ya no se pegue en nuestras manos, ¿verdad? Una vez que la masa ya esté bien amasada, formamos una bola, ¿verdad? Y
ahí incorporamos en el bol otra vez, ¿verdad? Pero esta vez ya untado con aceite. Y vamos a tapar con papel film o un trapo limpio, ¿verdad? Y luego esperar. ¿Cuánto hay que esperar? 30 minutos. El último paso, el quinto, nos dice: esto se hará más o menos tiempo en función de la temperatura ambiente de donde dejemos nuestro bol, ¿verdad? Si no hay mucho tiempo, entonces podemos utilizar el horno, pero a 50 grados y más o menos 15 minutos aproximadamente. Luego pasa este tiempo, hay que desgasificar un poquito la masa, o sea, ir sacando, ¿verdad? Y hay que estirar de acuerdo a nuestro gusto, o sea, ir moldeando, ¿verdad? Esta masa vamos a precocerla en horno a 180 grados, pero con la parte de abajo por 10 minutos aproximadamente, recuerden. Por último agregamos nuestra salsa, ¿verdad? Y ya todos los ingredientes que estemos solicitando de acuerdo al sabor que queremos tener, ¿verdad? O que nos piden en caso de que ya estemos con nuestro emprendimiento, ¿verdad? Y otra vez al horno solo con la parte de abajo, como dice ahí, y así se puede lograr que esté crocante por debajo, que eso es muy importante porque que no sea muy blandito, ¿verdad? De hecho que existen gustos y que existen formas para adecuar. Bueno, vamos a ir otra vez a la plataforma. Ahora sí vamos a hablar un poco de las levaduras que son. Un ratito se está cargando. Muy bien, justamente acá nos habla de tipos de levaduras y uso correcto. ¿Cuáles son y cómo usar? Tenemos la fresca o prensada. Nos habla que suele venir en cubitos de 25 gramos y necesita una conservación en un sitio refrigerado, ¿verdad? Es por eso que su nombre lo dice todo, que es fresca, ¿verdad? Y tiene que consumirse lo más rápido posible, ¿verdad? Y en menos tiempo. Porque tiene fecha de vencimiento, o sea que generalmente todo lo que es fresco siempre hay que consumir lo más rápido posible, vamos a decir, ¿verdad? Siguiendo tenemos la seca, ¿verdad? En este caso sería liofilizada o de panadero, como se le conoce, como es más famosa, ¿verdad? Estos estaban presentados en sobrecitos herméticos, o sea que tienen que estar bien cerrados. Son como pequeños granillos de color gris más o menos, ¿verdad? Es básicamente la misma que la levadura fresca, pero en este caso seco significa deshidratado, ¿verdad? Como pudimos ver en las primeras clases, ¿se acuerdan? En la parte de conservación, ¿verdad? ¿Esto para qué es? Es para mejorar justamente la conservación, porque va a rendir muchísimo tiempo. La diferencia con la fresca, ¿verdad? Evidentemente es el tiempo de conservación. Aquí, por ejemplo, podemos tener muchos meses sin caducar. Sin embargo, la fresca, no, la fresca enseguida caduca, ¿verdad? En cuanto al poder del elevado, ¿verdad? Es en comparación muy superior, ya que solo 4 gramos de levadura seca, ¿verdad? Equivaldrían a 20 gramos de levadura fresca. Bueno, tenemos estas ventajas, pero sin embargo una desventaja es que es un poquito costosa, ¿verdad? Y en la mayoría de las preparaciones la levadura fresca, vamos a decir que conviene más en cuanto a mejores resultados, ¿verdad? Luego tenemos varias formas de levadura y algunas son más fáciles de usar que otras, ¿verdad?
Pero como nos dice ahí, aunque ninguna es demasiado complicada de usarla, ¿verdad? Lo importante es seguir las reglas que tienen estas, ¿verdad? Y sea cual sea el tipo, ¿verdad? Tiene que estar por sobre todo en buenas condiciones y tampoco someterse a un calor excesivo. Bien, ahora vamos a ver un poco en cuanto a los usos. Tenemos el uso de levadura fresca, el uso de levadura seca. Por ejemplo, la levadura fresca sabemos que puede comprarse en las panaderías, en tiendas de productos naturales, supermercados, etcétera, ¿verdad? Su aspecto de color beige claro. Sería así o que, pero mucho más claro el color de este pancito que está acá, mucho más claro otra vez, ¿verdad? Después nos dice que tiene un olor dulce y afrutado, entonces así ya vamos a saber, ¿verdad? Su aspecto, en este caso olfativo. Nos dice que debe desmenuzarse fácilmente al tacto, o sea que no tiene que ser duro. Ya sabemos que se guarda en la heladera, nevera, ¿verdad? Tiene que estar envuelto en una película transparente papel film, ¿verdad? Para guardarlo. Por 2 semanas. También se lo puede congelar y guardarse hasta 3 meses. Nos dice que 15 gramos de levadura fresca son suficientes para 900 gramos de harina. Aunque recuerden que las proporciones varían según todas las recetas y según las preparaciones. Ahora, como estábamos diciendo ayer, voy a hacer un paréntesis acá. Como estábamos diciendo ayer en cuanto a recetarios, sabemos que los recetarios son bases, ¿verdad? Son bases de las preparaciones. Sin embargo, dependería también de nosotros poder variar esas recetas. Como dijo la compañera en cuanto a las pizzas, ¿verdad? Ella, por ejemplo, en vez de aceite usa mantequilla, dijo, ¿verdad? Entonces ya dependería de nosotros, ¿verdad? Poder ir variando, ir buscando, ya que van a formar su emprendimiento, ¿verdad? Como se dijo ayer, ir buscando una receta, vamos a decir, entre comillas, hechas por ustedes mismos, así como se vio en el documental de las pizzas, ¿verdad? Que empezaron sin saber cómo era, después sí que ya tenían sus propios sabores, después, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace diferente, innovador a un negocio de la gastronomía, un negocio que esté en relación con la gastronomía, ¿verdad? La innovación. Bueno, siguiendo. Nos dice que la levadura tenemos que colocar una ensaladera, ¿verdad? Se puede usar la cuchara, chafar o hacer una crema mezclándole con un poco de agua también. Luego se echa por encima el resto del líquido preparado, que puede ser agua, ¿verdad? Leche o una mezcla de ambos. Obviamente hay que mezclar bien y seguir las directrices de la receta como estábamos diciendo, ¿verdad? Hacer caso siempre a la receta. Pasamos entonces ahora con el uso de la levadura seca. Ya está de más dicho que es un deshidratado, ¿verdad? De la levadura fresca. O sea, es levadura fresca, pero deshidratada, lo que nos dice aquí, ¿verdad? Se mezcla con agua templada siempre antes de usarla. Se puede guardar en un lugar frío y seco. Tenemos que atender que no sea húmedo el lugar, ¿verdad? Ahora, en caso de que la temperatura ambiente sí sea húmeda o sea fresca, entonces hay que guardar en un lugar más templado, ¿verdad? Obviamente comprobar siempre la fecha de caducidad. Bueno, tenemos acá algunos pasos. Nos dice el primer paso que se necesitará 15 gramos, o sea, 1,5 cucharaditas de levadura seca por cada 675 gramos. O sea, sería más o menos 6 tazas de harina. Entonces, vamos a redondear a 1,5 cucharadas de levadura más 6 tazas de harina.